Si no sabes si hacer un VSL para vender tu producto o servicio, si no sabes si hacer un VSL o un webinar, ¿cuál es la diferencia entre un VSL y un webinar? Creo que este es el último video, si Dios quiere, que tengas que ver al respecto de eso. Por lo menos la explicación que te voy a dar hoy terminó siendo la explicación que más sentido le encontré y la explicación que creo que lo pone de una forma muy simple a entender las ventajas y desventajas que tiene una versus la otra. Ambas funcionan, ambas tienen sus ventajas, ambas tienen sus desventajas, ambas tienen un lugar y un momento dependiendo del lugar en el cual estés con tu empresa. Y te voy a pasar a describir las ventajas de cada una, las desventajas de cada una, qué haría yo en la situación en la cual te encontrás vos. Y nada, creo que ese va a ser únicamente el tópico de hoy. Soy Nico Sebane, manejo un portafolio de empresas que facturan cientos de miles de dólares por mes y en estos videos van a mostrarte un poco lo aprendido los últimos 8 años, lo que estoy haciendo actualmente y cómo llegamos a que este portafolio esté evaluado en más de 100 millones de dólares y no tengo ningún curso para venderte. En el video de hoy, bueno, pasemos directamente estoy con una alergia tremenda y una tierra. Pasemos al iPad. Volvió el iPad, para los que me siguen en YouTube creo que desde 2019 que no hago ningún video con iPad, pero está bastante bueno para hacer gráficos. Así que bueno, primero, me adelanté, rápido. VSL, ¿qué es un VSL? Video Sales Letter en inglés, básicamente un video de ventas que suele tener una duración entre, te diría, de 5 minutos a 15, 20, por ahí, no más que eso. Está un poco más enfocado a la oferta, está un poco más enfocado a lo que nosotros vendemos y es menos inspiracional, es menos, rebate por ahí menos objeciones que lo que puede hacer un webinar, que por consecuencia también es un video que vende, un video de venta, pero suelen ser videos desde los 25, 30 minutos hasta los 70, algunas veces 90 minutos en casos extremos. Y ambos tienen como objetivo que la persona compre, ya sea de forma directa o que compre mediante el teléfono o que compre hablando con un asesor vía chat o lo que sea. Así que eso en cuanto a la definición, la querías pasar rápido para que estemos todos en la misma página. Y bueno, empecemos. Mi forma de verlo es así y espero que... Perdón por eso. Bueno, mi forma de verlo es la siguiente. Voy a bajar un poco ahí el mic. Nosotros tenemos que la persona tiene que pasar, supongamos que eso es un tiempo X, que la persona tiene que pasar este tiempo con mi empresa barra mi persona, en el caso de que yo esté solo, sos vos solo una persona, una empresa, tiene que pasar todo ese tiempo con mi empresa para decidir finalmente comprarme, que es lo que queremos, obviamente. Ahora, nosotros en ese tiempo tenemos, la persona podría pasar esto viendo un video de ventas que demore, qué sé yo, 10 minutos. Después podría pasar 30 minutos en una llamada número 1 y después podría pasar otros 30 minutos o 40, lo que sea. Son números, no tiene nada en particular estos números, en una llamada número 2. Bien. ¿Por qué esto? Básicamente porque en el video de ventas, en el VSL, no tenemos tanto tiempo para rebatir las objeciones, no tenemos tanto tiempo para que la persona nos conozca nuestros testimonios, conozcan lo que hacemos, estén convencidas en nuestra metodología, en nuestra forma de hacer las cosas, en que podemos ayudarlas y demás. Entonces, ese convencimiento lo tenemos que hacer y ese rapport lo tenemos que hacer hablando con la persona y teniendo llamadas. Bien, después tenemos otra opción. Suponiendo que esto es una constante y que la persona tiene que pasar exactamente, obviamente, ese tiempo con nuestra empresa para comprarnos, nosotros podríamos tener un webinar hasta acá. Webinar de 65 minutos.
y después una sola llamada de 45 en el cual le terminamos vendiendo. Bien, entonces, ¿esto qué me permite? La persona pasa más tiempo viendo el webinar, más tiempo del total que yo sé que tiene que pasar sí o sí esa cantidad de tiempo conmigo y con mi empresa para comprarme. Entonces, pasa menos tiempo hablando con alguien de mi empresa y más tiempo viendo un video en automático. Ya vamos a ver las ventajas y desventajas que tiene esto. Y después lo podemos llevar al extremo, que estos vi casos, pero son pocas las personas que lo hacen porque es realmente bastante más difícil que lo otro. Yo lo vi en vivo, compré cosas siguiendo esto, en el cual hacen una única, ya no sé, son las veces que yo lo vi fueron como webinars de varios días, de 2 días, de 3 días. Podríamos decirle que sea un lanzamiento. No es lanzamiento como tal, pero supongamos que es digamos, lanzamiento de 200 minutos en el cual la persona por ahí no tiene que hablar con nadie y simplemente por ahí va al teléfono para que la persona del teléfono le tome el pago por transferencia, por cripto, lo que sea. Y tenemos un montón de ese tiempo para rebatir las objeciones, para que la persona nos conozca y pase todo ese tiempo con mi empresa para terminar comprándome, no hablando, sino viendo contenido automático, si se quiere, o contenido que lo hago una vez y lo pueden ver un montón, miles y miles de personas. No hace una llamada que tengo que sentarme cada vez que llega una persona nueva desde cero. Ahora, ¿cuál es la ventaja y la desventaja? Y te voy a decir, después de eso, vamos a ver cuál usaría yo, en qué circunstancia, y mi experiencia usándolas diferente, porque yo también metí la pata en el pasado y hay una forma de hacerlo más rápido, tener todo más rápido en el largo término que otra. Y te lo digo esto porque yo hice la forma más lenta y con los años me estoy dando cuenta que hay una forma mejor de hacer las cosas. La ventaja de el VSL, de esta opción, a ver, usemos el amarillo ahora. La ventaja del VSL es que nosotros, si bien es menos escalable si se quiere, tener esta llamada y pasar tanto tiempo en llamada con las personas, eso me permite a mí saber exactamente qué está pensando la persona y en base a saber qué está pensando la persona, saber qué decirle, poder rebatir esas objeciones. ¿Por qué? Porque la persona me lo dice. Si yo le pregunto, la persona me lo dice, no tengo que adivinar nada. Bien, entonces, eso es lo bueno del VSL. Voy a tener un mayor número de personas con las cuales hablo, porque la fricción obviamente es mucho menor. La persona tiene que pasar solo 10 minutos para llegar al call to action, para llegar al llamado a la acción y agendar una llamada y terminar comprando. Bien, entonces mientras menos tiempo tiene que pasar y mientras menos fricción hay desde que la persona llega a mi página y pueda agendar llamada, más personas van a llegar, pero obviamente eso van a ser de menor calidad. Entonces voy a tener un mayor número de personas con las cuales puedo hablar, pero van a ser de menor calidad. Ahora, con el webinar, yo voy a tener menos personas para hablar, porque la persona ahora no tiene que ver 10 minutitos nada más, tiene que ver 50, 55, 60, 45, lo que sea. Entonces van a llegar por consecuencia menos personas, pero tengo la ventaja de que voy a estar un poco más escalable porque necesito menos mano de obra, menos tiempo mío o de mis closers hablando con las personas para lograr cerrar las ventas. Y después, por último, tenemos lo que sería un lanzamiento de múltiples días, en el cual no hablamos con ninguna persona. Es súper escalable si se quiere, pero mucho más difícil. Lo más fácil de hacer, no digo lo más escalable, lo más fácil de hacer es el VSL, es esto. Después, más difícil es el webinar y más difícil es algo de 3 días o algo mucho más largo en el cual no hablo con la persona y vendo simplemente en una página de ventas o una llamada en la cual tomo las órdenes y ya está. Entonces, si yo recién estoy comenzando, para mí lo mejor, ya no sé qué color usar, si yo recién estoy comenzando, para mí lo mejor es el VSL. ¿Por qué es esto? Si yo recién estoy comenzando, a mí lo que me sobra es tiempo y lo que me falta es dinero. Entonces, y lo que me falta es conocimiento de qué es puntualmente lo que quieren las personas de mi nicho. ¿Bien? Vamos a ser un poco más dinámico ahí. Vamos a estar moviendo. Entonces,
yo al hablar con más personas en el teléfono, por más de que sean menos calificadas, por más de que tenga un porcentaje de cierre más bajo, al hablar con más personas en el teléfono, puedo saber más las objeciones que tienen las personas y principalmente qué es lo que quieren comprar las personas, por sobre todas las cosas. Y eso, mientras con más personas yo hable, más personas me van a dar su feedback y más rápido yo voy a poder llegar a iterar y a ir cambiando mi oferta y lo que yo vendo y lo que yo ofrezco, y también el VSL y también mis anuncios y demás en consecuencia de todo eso que yo hablo con las personas de una forma mucho más rápida. Mucho, mucho más rápida. Si yo hablo con 10 personas, obviamente voy a tener, si yo hablo con 10 personas, voy a tener datos más rápidos de lo que si yo corro un webinar y gastando lo mismo en anuncios, en el webinar capaz que me consigue 3 llamadas, en lo que el VSL me consigue 10. Las de webinar seguramente van a tener mayor calidad, sí, pero me van a ser menor cantidad de esa llamada y yo no me puedo basar en hacer cambio en mi oferta hablando con pocas personas. Supongamos que tengo que hablar sí o sí con 10 personas para hacer un cambio en mi oferta, para poner un número random. El VSL capaz que me lo consigue en una semana o en 2 días o lo que sea, y el webinar capaz que se demora el triple, 4 veces más. Entonces, por ahí uno dice o peca y escucha, bueno, el webinar me va a traer personas de más calidad, entonces voy a hacer un webinar de una. Que no está mal, pero es más difícil. ¿Por qué? Porque en el webinar, nosotros tenemos que adivinar, si se quiere, no es adivinar. Nosotros tenemos que saber cuáles son las objeciones de las personas y qué está pensando la persona en el momento en el cual está pensando y atacarlo en el webinar. Entonces, en la llamada la persona nos dice cuál es su objeción y nosotros la podemos resolver. En el webinar no nos dice cuál es su objeción y la tenemos que resolver y tenemos que estar como adivinando, si se quiere, que no es adivinar, lo que la persona está pensando y rebatiendo esas objeciones. Bien, obviamente esto no digo que no es adivinar porque lo que yo recomiendo es hacer una investigación antes de hacer un webinar. Recomiendo encuestar a las personas de mi público objetivo antes de hacer un webinar. Es más, en mi comunidad gratuita hay un caso de estudio de un webinar mío que vendió más de $100,000 por mes en Evergreen, y ahí muestro en ese caso de estudio la encuesta que yo corrí para poder justamente hacer un buen webinar y poder rebatir las objeciones que tienen las personas y yo saber cuáles son las objeciones que tienen las personas sin hablar con ellas en una llamada y saberlas de antemano. Bien, ahora, todo eso está así en el link de la descripción, bla, 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 unite a mi comunidad. 100% gratuita. Entonces, el webinar está muy bueno, pero es más difícil de hacer, justamente por eso. Es más, ese caso de estudio que está ahí en la comunidad, eso era una oferta completamente nueva, era una oferta en la cual yo no hablé con las personas y simplemente, únicamente las encuesté y después creé el webinar y funcionó bien. Pero ahora, con el conocimiento que yo tengo, lo que yo haría hoy en día, y me parece mucho más rápido, es simplemente tener un VSL y sentarme a hablar con las personas en el teléfono lo más rápido posible. Bien, porque en el webinar son muchos los minutos y podés meter la pata en muchos lugares y es más difícil saber dónde estás metiendo la pata, en definitiva. Es más difícil saber dónde estás metiendo la pata, ni hablar si tengo que hacer algún super webinar, si quiere, más largo, en el cual no tengo ninguna llamada de ventas. Mucho más difícil, obviamente. Algo que yo nunca hice a día de hoy. Entonces, si estás comenzando, mejor aún, no lo voy a decir si estás comenzando. Voy a decir, si tenés un problema de cantidad de llamadas, que las personas que están comenzando seguramente tienen un problema de cantidad de llamadas, iría por un VSL. Si tengo el número suficiente de llamadas, pero me gustaría por ahí tener un poquito más de calidad, sí puedo agregar fricción mediante diferentes cosas que yo puedo llegar a hacer, mediante diferentes preguntas que hago en el calendario, mediante descalificación previa, confirmando la llamada vía WhatsApp con la persona, haciendo un par de preguntas. Crear un video más largo, como puede ser un webinar, es una herramienta más que nosotros tenemos para agregarle fricción a ese embudo y recibir menos cantidad, pero de mayor calidad. Bien. Y además, al igual que con la oferta, no pensés que lo que yo haga es el final de los mundos. Me quedo con eso para siempre, ya sea en la oferta, ya sea en el ángulo, ya sea en el nicho, ya sea en el video que elijo armar, lo que sea. Si yo estaría armando algo hoy desde cero, hago un VSL
yendo directamente a los bifes si se quiere, presentando la oferta, y me siento y hablo con la persona en el teléfono lo más rápido posible, y en base a eso voy modificando mi oferta y armando la mejor oferta posible. Bien, otra cosa más. En el caso que yo tenga tanto un VSL, en el caso que tenga un webinar, en el caso que tenga cualquier tipo de video de ventas, algo que está muy, muy, muy bueno es tener una secuencia automática de correo, de WhatsApp, de lo que sea, en la cual, si una persona no agenda una llamada, encuestar a esas personas y preguntarles si vieron o no el entrenamiento, si piensan que le va a funcionar o no le va a funcionar el entrenamiento, básicamente para saber las objeciones que tienen las personas que vieron el video y no terminaron agendando una llamada. ¿Y qué son las objeciones? Básicamente que la persona diga, suponete, en un webinar de e-commerce que hice, las personas tienen la objeción de decir, bueno, a mí no me va a funcionar porque no soy bueno seleccionando productos para la tienda. Bueno, se rebate esa objeción y diciendo, no vas a ser vos el que elija los productos, va a ser el influencer con el cual te asocias, el que te diga qué producto vender, porque el influencer conoce esa audiencia y además le está vendiendo a público que podría comprar prácticamente cualquier cosa que venda tu influencer porque tiene su marca y son fan de ellos y demás. Y de esa forma rebatimos esa objeción, que si no lo hubiéramos rebatido, la persona no va a generar una llamada porque en su mente va a decir, bueno, esto no me va a funcionar a mí particularmente porque yo no sé cómo elegir productos que se vendan bien. Y las personas no van a ir a mandar tu mensaje por Instagram o un mail o decirte, sí, la verdad que yo no agendo una llamada porque yo no sé elegir productos ganadores y yo sí necesito. Las personas toman esa verdad y se van, siguen con su día, se olvidaron. Dice, vi un entrenamiento que estaba muy bueno, pero la verdad que no terminé averiguando más sobre el programa o sobre lo que ofrecían los chicos porque yo no soy muy bueno eligiendo productos. Yo ya lo probé antes y la verdad que los productos que elegí eran malísimos. Se quedan con esa idea y ya está. Se quedan con esa idea y no... Yo también me quedaría con esa idea. O sea, si yo tengo una objeción, lo más lógico es que me quede con esa idea y no salga a yo contactarme con la empresa para que me rebatan esas objeciones o para expresar mi preocupación, si se quiere. Nosotros tenemos que en nuestros anuncios, nosotros tenemos que en nuestro video de venta, nosotros tenemos que en nuestro webinar saber lo que está pensando la persona y darle, contestar esa duda que tiene o rebatir esa objeción que tiene. Sin lugar a dudas. Entonces, si querés ver el caso de estudio del webinar, si querés ver la encuesta que hice previa a crear los 2 webinars de ejemplo, que son ejemplos webinars reales, que pasaron millones de personas por esos webinars. Si querés ver esos webinars, si querés ver la automatización automática que mandamos después de que la persona se registra un webinar o un VSL, con las encuestas que hacemos también de personas que se registran y no terminan agendando una llamada, las plantillas, las preguntas, las respuestas, yo analizando las respuestas, yo mostrando qué conclusiones saco de esas respuestas. Entonces unite a la comunidad gratis de abajo y cualquier pregunta, duda que sea que te quede, hacémela debajo y nada, responde el 100% de las preguntas. Nos vemos el lunes si tú quieres. Buen fin de semana. Un abrazo grande. Bye bye.